Bendiciones, queridos hermanos, queridos compañeros, querido profe. Mi nombre es Rodrigo Aguirre, soy del 10º grado y hoy día estaremos trabajando mi proyecto La Iglesia. ¿Ok? Comenzaremos respondiendo a 3 preguntas. La primera, ¿qué es lo que más me impactó de lo aprendido a lo largo de todo este curso de grado 10? Pues todo lo revisado puedo decir que me impactó muchísimo. Siempre tuve la curiosidad de aprender un poco más de la iglesia. Ahora, lo que más me impactó fue la entrega y dedicación que mostraron todos los hermanos aprendidos, aún estando en la época más oscura de la historia, como es el oscurantismo o Edad Media. El Señor se las arregló para levantar gente celosa por Él, por su palabra, por su verdad y para traer a la luz todo lo que la iglesia como organismo vivo no estaba mostrando. Me gustaron mucho los temas de la reforma, con todos los reformadores e involucrados, los temas de la Edad Media, una época que siempre me gustó muchísimo y me causó muchísima intriga. Y finalmente me gustó mucho la era de los avivamientos, que es un conjunto de décadas que bajo mi punto de vista son el complemento para todo lo que la reforma no logró. Pero aún como iglesia moderna tenemos que complementar lo que la reforma y los avivamientos no lograron. ¿Cómo separaría yo los momentos de la historia de la iglesia? Pues yo los separaría en varios momentos, ¿ok? La preiglesia o las raíces, que fue el poner una base para todo lo que sería la iglesia. Estamos hablando del judaísmo e incluso antes de la venida de Cristo. La época romana, que yo considero que es desde el nacimiento de Cristo hasta el momento en el que el imperio romano cae, que como vimos, uno de los principales factores fue la iglesia. Es una época en la que se estableció lo que Jesús habló y lamentablemente se sincretizaron ciertas cosas que no eran necesarias. La Edad Media, que considero que es a partir, bajo mi punto de vista, a partir de que la época romana termina, que el imperio romano cae, hasta la época de Martín Lutero, disculpen. La Edad Media, que fue ocultar lo que Dios decía, retrasar a la sociedad. Lamentablemente la iglesia retrasó tremendamente a la sociedad de la época y hartar a la gente como nunca antes. La siguiente época, la época de la reforma y traducciones bíblicas, obviamente traer todo de vuelta, lo perdido y lo escondido por la llamada iglesia, entre ello la Biblia. ¿Ok? Esta época yo considero que es desde la época de Lutero hasta la aparición del anglicanismo. Las derivaciones y denominaciones de la iglesia sería la siguiente época, que es partir a la iglesia en ramas con distintos cánones, hacer que la iglesia parezca un buffet. Eso es para mí las derivaciones y denominaciones de la iglesia. ¿Cuándo termina esta época? Cuando inician las primeras misiones. Ok, para mí eso es cuando es la siguiente época. Que la siguiente época vendría a ser las misiones y los avivamientos, que es una época de esparcir las buenas nuevas del Señor por todo el mundo y dar cabida a que el Espíritu Santo se mueva como debía ser y como debe ser. La iglesia moderna es desde la época del último avivamiento que se tiene registro, está la época que estamos viendo ahorita y hasta que siga otro acontecimiento histórico importante en la iglesia. Quién sabe, tal vez la venida de Cristo. Es construir en base a lo que los pasados y a lo que Dios establecieron, desechando toda falsedad y gobernando juntamente con Cristo. Ahora bien, ¿qué es la iglesia para mí? ¿O cuál es la definición que yo le daría a la iglesia? Pues para mí la iglesia es un organismo vivo. Respondiendo directamente a la pregunta ¿qué es la iglesia? Para mí la iglesia es un organismo vivo en el cual la cabeza es Cristo.
Continuemos con el paso 2. En el paso 2 tuvimos que leer todo Primera de Corintios para poder trabajar a mayor profundidad esa pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Ok? Entonces, obviamente voy a estar a partir de este momento, se va a comenzar a ver en la pantalla todo el resumen de lo que de lo que yo he sacado de Primera de Corintios. Para mí la iglesia, según a lo que he leído en Primera de Corintios, hemos sido enriquecidos en él en toda palabra y conocimiento. Nada nos falta ni ningún don, esperando la manifestación de Jesucristo. Un hincapié al costado de cada cosa que desarrollo está el versículo y capítulo en el que lo encontré. Como iglesia somos irreprensibles. Dios nos llamó. Debemos hablar una sola cosa, estando unidos en Él. Nosotros proclamamos a Cristo Jesús, a Cristo crucificado, pero también resucitado. Lo de Dios es más que lo del hombre. Dios nos ha escogido para humillar a todo lo que era establecido, a todo lo que es. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Hablamos de la sabiduría oculta. Por el Espíritu es por el cual Dios nos ha revelado. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Si tenemos celos y contiendas, somos carnales. Dios da el crecimiento en la iglesia. Nuestro fundamento es Cristo. Somos edificadores, somos templo de Dios. Somos de Cristo y Cristo de Dios. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No pensemos más de lo que está escrito de nosotros. Nosotros podemos engendrar a alguien por medio del Evangelio. No consistimos en palabras, sino en poder. Debemos ser nueva masa. Nuestra Pascua es Cristo mismo. Nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Nos es falta tener pleitos entre nosotros. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Dios nos resucitó en poder. Somos un espíritu en Él. Hemos sido comprados por precio de sangre. Como iglesia tenemos responsabilidades conyugales. A paz Dios nos llamó. Hemos sido comprados por precio de Cristo. Por precio. Por medio de Jesús es todo y nosotros por medio de Él. Dios dijo que quien anuncia el Evangelio viva de él. No debemos codiciar cosa mala, ni pecar como ellos, como los antiguos pecaron. No seremos tentados más de lo que podemos. No podemos beber de la copa del Señor y de los demonios. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. No debemos ser tropiezo para nadie. Cristo es la cabeza de todo y Dios es la cabeza de éste. No nos congregamos para lo mejor, sino para lo peor. Debemos tomar el pan y el vino dignamente. Somos educados por el Señor. Nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu. Hay distintos dones, ministerios y servicios en el Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos hemos bebido del mismo Espíritu. Dios pone distintas funciones en la iglesia. Nada somos sin el amor. Busquemos el amor y dones espirituales. Profeticemos para edificar la iglesia, que somos nosotros. Seamos maduros en el modo de pensar como iglesia. Seamos niños en la malicia. Hagamos todo para edificación, nuevamente. Cristo ha resucitado. Si no fuera así, vana es nuestra fe. Somos el resultado de la resurrección de Cristo. Somos vivificados en Cristo. Hemos sido sembrados en lo malo y resucitados en lo glorificado. Traemos la imagen del celestial. Tenemos victoria por medio de Jesús. Debemos velar y estar firmes en la fe. Todo debe ser hecho en amor. Debemos amar al Señor para no ser anatemas. Eso es la iglesia según Corintios.
¿Ok? Ese es un resumen de lo que yo he encontrado. Ahora bien, respondamos, ¿qué es la iglesia después de haber revisado todo Corintios? La iglesia es Cristo mismo en la tierra. Somos como sus representantes en este mundo, como embajadores, que hemos venido a ser cuerpo con Él, cuerpo suyo. Gobernar y sujetarnos a su voluntad es nuestra responsabilidad. Somos el puente que conecta los cielos y la tierra, pero también somos parte de un organismo vivo que la iglesia misma forma, en el cual la cabeza es Cristo Jesús. No tenemos otra cabeza. Finalmente, podemos decir que somos el fruto de su resurrección y que nuestra fe es el resultado de una lucha que Él libró por milenios. Bien, continuando con nuestro video sobre la iglesia, el video que estoy armando, vamos a continuar haciéndole una entrevista a mi mamá que también nos puede hacer un acercamiento y darnos su opinión sobre lo que es la iglesia de una manera muy acertada. Buenas noches, mamá. Sí, porque ya es de noche. Buenas noches, Rodrigo. Bien, ¿cuál es tu definición de iglesia? Bueno, rápidamente, como lo has pedido, podría decir que la iglesia es, tal cual dice la palabra, el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Somos los llamados a establecer Cristo en todo lo que vivamos y en todo lo que hagamos. Y a través de, no de manera individual, sino de manera conjunta como un solo cuerpo. Bien, entonces, en vista de lo que has dicho, ¿cuáles crees que deberían ser los fundamentos de una iglesia según el corazón del Padre? Definitivamente el mayor fundamento Cristo, ¿no? La iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, obviamente se fundamenta en Cristo y creo también que es muy importante que la iglesia pueda funcionar en esa asignación conectada al Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que funciona simplemente por buen criterio, definitivamente no va a poder cumplir la asignación que se le ha dado, que es establecer Cristo sobre la tierra. Entonces, básicamente es pararse sobre Cristo, asentarse sobre la roca que es Cristo y estar conectada, estar en intimidad con el Espíritu para poder funcionar en esa asignación. ¿Cuál es esa asignación? Establecer el reino sobre la tierra. Listo. Entonces, ahí ya nos has hablado de los principales fundamentos de la iglesia, pero yo quisiera que tú me digas cuál crees que es un fundamento, si le podemos decir de alguna manera, secundario de la iglesia según el corazón del Padre. Algo como que, por ejemplo. Que pues un fundamento que no llegue a ser tan vital como lo que nos estás diciendo. O sea que si bien es un fundamento que es básico, hay ciertas cosas más importantes en lo que tú crees que es una iglesia. Es que desde el momento en que tú hablas de fundamento, tienes que estar hablando de cosas definitivamente vitales e importantes. Ahora, si tu pregunta es cómo manifestar eso, ¿no? Porque si yo te digo, bueno, el fundamento es Cristo y la conexión con el Espíritu, pareciera, ¿no? Pareciera que es un tanto como abstracto, ¿no? O sea, ¿dónde encuentro a Cristo? ¿Cómo me conecto con el Espíritu? Pues aterrizando un poquito más eso, que de hecho, si uno mantiene la comunicación que el Señor espera de nosotros con Él, ni Cristo ni el Espíritu son abstractos, ¿no? Son nuestra vida misma, son nuestra realidad, nuestra verdadera realidad. Sin embargo, si la pregunta es cómo manifestamos esto para el mundo en general, cómo lo ve el mundo en general, pues es tan sencillo como cosa que hagamos, cosa que digamos, tiene que manifestar que existe un Dios
que está manifestando su amor sobre la tierra, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el cuidar el hablar, ahí viene, por ejemplo, el manifestar amor en diferentes circunstancias de tu vida, ahí viene, por ejemplo, la misericordia, todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? A ese punto quería llegar, al punto en el que tú me dijeras que, pues, si bien justo eso estaba pensando, que cuando yo te pregunto de fundamentos es porque son irrevocables, por decirlo así. Entonces, es aquí que yo planteo mi tercera pregunta. Ujú. ¿Cuál es el objetivo de una iglesia? El objetivo de una iglesia, de la iglesia en todo caso, porque no es una iglesia. Bueno, sí, el objetivo de la iglesia de Cristo, me expresé mal. Exacto, el objetivo de la iglesia del Señor sobre la tierra es manifestar la imagen de Dios sobre la tierra. Es recuperar en Cristo, en el segundo Adán, esa imagen que se perdió en el primer Adán y manifestar esa imagen sobre la tierra. Entonces, nuestra tarea básica como cuerpo de Cristo y llamados a manifestarlo en esta tierra es eso, manifestar a Cristo en la tierra. Claro que definitivamente eso involucra toda nuestra vida, desde lo que dice Pablo, ¿no? El transformar nuestra mente constantemente, ¿no? El cambiar nuestra manera de pensar va a implicar el cambiar nuestra manera de vivir, va a implicar el cambiar nuestra manera de manifestarnos y va a implicar esos niveles de luz que Dios quiera establecer sobre los lugares donde nos desempeñamos, ¿no? En el entorno donde podamos manifestar esa imagen de Dios. Bien, todavía tenemos unos minutos y yo quisiera plantearte una pregunta más. Ujú. Conocemos aquí que la Edad Media fue una época muy oscura para la iglesia, que de ahí vino la Reforma trayendo la luz, como dice su nombre, volver a la forma. Y tiempo después vienen los avivamientos, vienen las misiones. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál crees que es el futuro de la iglesia a partir de este momento? O sea, déjame terminar. Por ejemplo, digamos que el futuro, en la época de la Reforma, lo que fue su futuro vendría a ser, creo yo, los avivamientos y las misiones. El oscurantismo, el futuro del oscurantismo vendría a ser la Reforma. ¿Cuál es el futuro de los avivamientos y de la iglesia moderna? Gobierno, Gobierno en la tierra. gobierno, a eso estamos llamados. Ahorita creo que estamos entrando y de hecho estamos en un tiempo crucial donde se están definiendo muchas cosas a nivel de la tierra y definitivamente acá se está definiendo los niveles de gobierno y posiciones de gobierno. Creo que la iglesia ahora más que nunca está llamada a despertar, a conectarse con ese propósito del Padre, con esa voz del Espíritu, con esa voz de Dios, para poder ser posicionada en los lugares de gobierno donde el Señor está esperando posicionar a su iglesia. Estamos en un tiempo como sacudir algo para que se reordene y en ese reordenamiento cada cosa va a tomar su lugar, pues creo que la tierra está en ese sacudimiento para el reordenamiento y para tomar posiciones de gobierno. Y pues como iglesia estamos llamados a eso, a gobernar en Cristo Jesús. Muy, creo yo que es una respuesta muy acertada. Últimas palabras. Bueno, solo agradecerte, linda entrevista, gracias por considerar lo que te pueda decir y bendiciones para todos. Bien, continuemos entonces con la última parte de nuestro video sobre la iglesia. Esta ha sido la opinión de mi mamá acerca de pues, las 4 preguntas que le he planteado y continuemos. ¿Qué es la iglesia para mí? Después de todo este año de trabajo, creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado a manifestarse
y manifestar su naturaleza en la tierra, siendo que la iglesia no es el templo, sino que es el conjunto de hermanos, siendo piedras vivas para edificar la ciudad de Cristo Jesús, llamados a tomar la figura directa de Cristo y manifestarla en la tierra, a través de ella conectar los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿cuál es el papel que debería jugar la iglesia? El papel que debería jugar la iglesia es completamente vital, desde lo más básico en la sociedad hasta lo que parece que no debería tener mucha injerencia. La iglesia debería estar en todo lo que Dios la llame, jugando un papel de mediador entre esta tierra y Dios, para que en esa mediación nuestras sociedades se encuentren guía para saber caminar en la manera correcta. Cristo es la cabeza, Cristo es la pieza angular, es la pieza clave de Dios que Él tiene para que nuestros países y nosotros mismos seamos edificados. Tenemos la obligación de traerlo a la tierra, pero ante todo recordemos que somos sus hijos. Bien, esta es la iglesia para mí, esta es la iglesia según Corintios. Espero que les haya gustado este pequeño, no tan pequeño, espero que les haya gustado este video de mi investigación, de mi trabajo. Bendiciones, muchas gracias por este año de compartir y hasta la próxima clase. Un abrazo grande y paz del Rey para todos ustedes y sus casas.